¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de conversación crítica en su programa Clase contra Clase. Recientemente, el presidente José Mulino en Panamá se ha conocido que ha traicionado los intereses del pueblo panameño, cediendo soberanía ante los Estados Unidos en torno al canal de Panamá, con presencia militar extranjera. Para hablar del tema, hoy contamos con un invitado muy especial. Él es el profesor Olmedo Beluche, sociólogo, historiador panameño, con quien dialogaremos sobre esta nueva afrenta que se está cometiendo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Bienvenido. Bien, como siempre es un gusto contar con usted, ¿no? Y quisiéramos que nos comente, ¿no? ¿Qué es lo que ha acontecido recientemente? A ver, ¿podría usted relatar, profesor? ¿Qué ha sí, pasado? bueno, lamentablemente Donald Trump ha avanzado en un objetivo que se había propuesto desde diciembre cuando inició sus amenazas contra Panamá y más específicamente desde el 20 de enero cuando en su toma de posesión alegó que los chinos tenían el control del canal de Panamá y que por ende ellos tenían que recuperarlo y recuperar la presencia militar en torno al área del canal. Entonces, esa ofensiva de Trump tuvo varios momentos, no muy heroicos, porque realmente su enemigo con el que tenía que debatir, el presidente Mulino, actuó de una manera bastante cobarde y cedió rápidamente a las presiones verbales de Trump. Y firmó la semana pasada con el secretario de Defensa, Peter Hegseth, un memorando de entendimiento que le da la oportunidad a Estados Unidos de establecer 3 bases militares en torno al canal. Bases que habían sido cerradas en el año 99, producto de la lucha de generaciones de panameños y panameñas contra la presencia norteamericana y contra las bases militares, y producto de los tratados Torrijos-Carter de 1977. En el 31 de diciembre de 1999 había desaparecido la última base militar norteamericana en el Istmo de Panamá. Y ahora el señor Mulino acaba de ceder ante Hegseth y ha firmado un memorando que le permite tener 3 bases militares, una base aérea de Howard, una base naval en la entrada pacífica del canal y una base aeronaval en la entrada del Caribe del canal de Panamá. Aunque el gobierno alega que el memorando no menciona la palabra base militar, lo que describe en su contenido son bases militares. El propio Trump ha dicho cuando Peter Hegseth le llevó el informe, como quien dice, a la cabeza del gobierno panameño que ha cedido esto, que ya tiene un contingente importante de tropas en Panamá. Y de hecho los rumores señalan que puede haber hasta 1.000 soldados norteamericanos en este momento en Panamá. La semana pasada estaban encubiertos bajo la excusa de un ejercicio militar de defensa del canal de Panamá, entre comillas, que hacen anualmente, producto de otros acuerdos de seguridad que han existido anteriormente. Pero ahora permanecerían en torno a estas 3 bases militares. Además, adicionalmente, Donald Trump se había fijado en la administración de los puertos comerciales que están a la entrada del canal, que se llaman Balboa y Cristóbal, y que están administrados por una empresa hongkonesa china, y han sacado la Contraloría de la República, justo el día que llegaba el secretario de Defensa, un informe en que dice que la empresa de hecho ha desfalcado el país, lo cual obviamente debe ser cierto. De antemano se sabe que son las privatizaciones de los bienes públicos del país han sido una estafa contra el Estado, y se sabe que otros puertos que hay en torno al canal tienen las mismas condiciones onerosas para el país. Pero el hecho de que ahora saquen contra esta empresa es parte de la actitud de la oligarquía panameña de ceder ante las presiones del imperialismo norteamericano, como ha hecho tradicional e históricamente. Entonces, bueno, eso, se ha firmado un memorando que le permite a Estados Unidos la recuperación de 3 bases militares en torno al canal de Panamá.
Bien, profesor, lo que comentas, sinceramente, muy trágico, ¿no? Es una señal, pues, de que el imperio avanza, arremete y que los gobiernos, los estados son muy sumisos, ¿no? Ahora sí, también, recientemente escribió usted un artículo en el cual señalaba que la actuación de Trump en Panamá recuerda el expansionismo del siglo XIX, ¿no? ¿Qué pasó en el siglo XIX, ¿no? Al respecto. Sí, decíamos que la política de Donald Trump es como una actualización de lo que se llamó la doctrina Monroe de 1823, expresada por el presidente James Monroe de los Estados Unidos, que se sintetiza en la famosa frase América para los americanos. En Claro. 1823 había en Europa, se había constituido la Santa Alianza, una alianza de imperios monárquicos que había logrado, entre otras cosas, derribar un gobierno liberal que se había instaurado en Madrid, en España, y había restituido a Fernando VII con todos sus poderes monárquicos absolutos y amenazaba con invadir Hispanoamérica, que recientemente había empezado su proceso de independencia. Entonces, en ese momento hay historiadores que alegan que la doctrina Monroe se expresó contra la Santa Alianza. Otros opinan que también era parte de las presiones contra Inglaterra y la disputa que desde ya tenía Estados Unidos su ambición de tomarse Cuba para hacer del Golfo de México su mar interior. Y otros alegan que era para advertirle al monarca zarista ruso frente a su expansionismo en Alaska y el oeste de Norteamérica. Sea como sea, esa amenaza ha transcurrido durante todo el siglo XIX, concretándose y fue denunciada en su momento por el propio Simón Bolívar, que desde Lima convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, justamente para responder tanto a la amenaza europea como a la amenaza norteamericana, proponiendo una alianza de países hispanoamericanos para defenderse mutuamente en caso de agresión, lo cual lamentablemente fracasó. Pero Estados Unidos no ha cesado en eso. Posteriormente, a mitad del siglo XIX, en el proceso de arrebatarle a México todo lo que es el oeste americano, que era mexicano, y a las naciones indígenas que ahí vivían, se precisó esto con la famosa Destino Manifiesto, que es una doctrina ideológica que dice que Dios le dio a Estados Unidos el derecho de civilizar a estos pueblos bárbaros y que por eso se justificaría su acción sobre ellos. Y bueno, finalmente, a fines del 19, sobre ese expansionismo, le declaran la guerra a España, le quitan las últimas colonias en ultramar de los españoles, que eran Cuba y Puerto Rico y las Filipinas, y eso los pone en función de construir un canal para que su armada cuidara sus intereses en ambos hemisferios. A mitad del siglo XX, esa doctrina tuvo la forma de enfrentarse supuestamente al peligro de la Unión Soviética y se creó la doctrina de la seguridad nacional, también diciendo que cualquier intento popular de cambiar el orden político, económico y social era más bien una instigación de Rusia soviética para meterse en el occidente democrático, entre comillas. Y entonces esa era la forma como a mitad del siglo XX se ejecutaba la misma doctrina de América para los americanos. Y lo que tenemos hoy, frente a la crisis de los Estados Unidos, su decadencia, su empezar a perder campo cada vez más en el plano económico frente a China, lo que parece hacer Donald Trump es marcar aguas y tratar de cerrarle las puertas a la influencia de China y de sus mercancías en América, empezando por el lado más débil, su patio trasero, que es América Central, y específicamente Panamá, que es una zona estratégica para ellos. Y de hecho, pues lo han logrado. El gobierno de Mulino rompió el acuerdo de la Ruta de la Seda que tenía con el gobierno chino, ha congelado las relaciones diplomáticas con China en gran medida
y diversos intereses de empresas chinas se ven amenazados ahora, como explicaba lo de los puertos, producto de estas presiones de Trump y de decir que los chinos no deben intervenir o influenciar en esta zona que para ellos es vital. Y bueno, así estamos. A mi juicio es una actualización de la doctrina Monroe. Sí, sí, claramente China y Estados Unidos ya están en una carrera, bueno, una carrera de mercados, se ponen aranceles, ¿no? Y esto comienza pues a tensionarse cada vez más, ¿no? Ahora, también, profesor, usted ha mencionado, bueno, a partir de lo que ha acontecido en Panamá, quería consultarle qué papel juega ahí la clase dominante panameña en esta entrega de la soberanía y qué intereses están en juego, ¿no? O sea, ha comentado los intereses de Estados Unidos, pero la, la burguesía panameña así de fácil ha hecho coro a Donald Trump. Sí, la burguesía panameña, expresada el sector fundamental de ella a través del gobierno de Mulino, que ellos sostienen y apoyan. Siempre ha sido una actitud genuflexa frente a los Estados Unidos y al imperialismo yanqui. Casualmente hoy, 15 de abril, se conmemora un aniversario más de lo que se llamó el incidente de la tajada de Sandía. En 1856, justamente en el proceso de expansión de los Estados Unidos hacia el oeste americano, lo que era antes México, California, decidieron que era más fácil cruzar el continente de un lado a otro a través de Panamá o de Nicaragua, construyendo una empresa ferrocarrilera que llevaba a la gente en una semana en barco hasta la costa atlántica de Panamá, cruzaban en un día en tren por Panamá y en una semana llegaban a San Francisco. Y ese negocio llevó a la miseria al pueblo panameño que vivía del tráfico de mercancías de la época colonial ahí, y encima trajo lo que se llamaron los filibusteros, que eran paramilitares, que en el caso de Nicaragua, uno de ellos, William Walker, intentó apropiarse de Nicaragua, se proclamó presidente y pretendió adherirla como un estado más de los Estados Unidos. Eso galvanizó la unidad centroamericana, que armó un ejército para sacar a Walker del gobierno de Nicaragua y después lo fusiló. Y Panamá en 1856, unos meses después, vivió algo parecido, llegaron una cantidad de estos filibusteros y el pueblo se sublevó contra ellos y hubo una insurrección que terminó matando más de una decena de norteamericanos que estaban en tránsito aquí. Bueno, luego de eso, Estados Unidos sancionó a Colombia, de la que éramos parte. Pero la actitud entonces de la oligarquía panameña fue que unos meses después de eso, un gobernador panameño de la élite conservadora pide la intervención norteamericana militar para aplastar una protesta popular. En 1903 hicieron lo mismo. Estados Unidos quería imponer el Tratado del Canal con sus bases militares, con su zona del canal, con su segregación de la soberanía colombiana. Como eso fue rechazado, entonces compró, de hecho, a un par de oligarcas nacionales que proclamaran una junta de gobierno y se declararan independientes, y sobre esa justificación invadió Panamá en 1903 con más de 10 acorazados y miles de soldados, y así creó la República de Panamá, que avaló 15 días después ese tratado oneroso contra el que el pueblo panameño tuvo que luchar. Bueno, ahora Mulino vuelve a hacer lo mismo. Con decir que Mulino fue canciller del gobierno títere que impuso la invasión norteamericana de 1989. Fue vicecanciller, fue viceministro de ese gobierno. Así que eso da la casta de la actitud completamente genuflexa frente a los intereses norteamericanos de la burguesía panameña que nos gobierna. Sí, correcto. Ahora también usted está mostrando un elemento importante, ¿no? De que es las burguesías nacionales, ¿no? Los países periféricos tienen sus intereses entrelazados con el imperialismo
yanqui, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea muy importante para los sectores populares, ¿no? Ahora, también en una intervención anterior, usted ha manifestado que reciente memorándum firmado entre el gobierno panameño y los Estados Unidos revive las bases militares que fueron cerradas en el 99, ¿no? Como resultado de una larga lucha y por los tratados que usted ha mencionado de Torrijos y Carter. Ahora, para quienes no conocemos tanto la historia, ¿podría explicarnos brevemente qué significó en su momento la salida de las bases militares en el contexto de lucha? Sí, bueno, Panamá ha tenido sus vaivenes en la lucha por la soberanía frente a la presencia norteamericana. Como ya le digo, desde mitad del siglo XIX, Estados Unidos está en Panamá incluso con tropas y de hecho ha tomado posesión del istmo. Pero en diversos momentos el pueblo panameño ha luchado contra esa presencia militar y ha logrado algunas victorias. Después de 1903, cuando se establece la zona del canal y se construye el canal bajo las condiciones que Estados Unidos quería, con bases militares, hubo diversas coyunturas. Cada década había una al menos donde el pueblo explotaba y expresaba su descontento frente a la situación. Sobre todo porque aquí Estados Unidos expulsó de la zona del canal a la población panameña que vivía ahí. Estados Unidos impuso un régimen de apartheid donde había racismo, donde no se ganaba igual si tú eras hispano o eras de color, entre comillas, y si eras anglosajón, donde Panamá casi no recibía ningún beneficio de la presencia norteamericana y de la administración del canal. O sea, muy terrible. Hasta el 9 de enero de 1964, cuando los jóvenes panameños fueron a plantar una bandera como símbolo de que era un territorio de Panamá, fueron agredidos por los habitantes de la zona y por las tropas norteamericanas, pero la sublevación popular creció y Estados Unidos reprimió duramente, hubo más de 20 muertos, 500 heridos, pero el pueblo destruyó las propiedades norteamericanas que estaban de este lado de acá, de la ciudad de Panamá, y eso forzó a Estados Unidos a negociar un nuevo tratado, que tomó 10 años, pero se concretó en los tratados Torrijos-Carter del 77. Sin embargo, para que la victoria no fuera total, en el camino hubo la crisis de la década del 80, en la que Noriega gobernó Panamá. Torrijos había muerto, había sido asesinado, eso todavía no está claro, y eh, eh, la invasión del 89, que se da en el marco de una crisis política nacional, busca varios objetivos, entre esos, establecer un régimen títere a favor de los Estados Unidos, que es el que nos ha gobernado por estos 35 años. En segundo lugar, aplicar un modelo neoliberal económico, que era lo que ellos querían y que se ha venido aplicando. Pero frente al canal, ellos lograron un pacto con la burguesía panameña para que el canal no cayera en manos inadecuadas, entre comillas, y fuera administrado por la oligarquía financiera panameña, que es la que en verdad dirige la administración del canal de Panamá, no los chinos, como dice Trump. Y trataron de que se mantuvieran bases militares. Pero como de nuevo hubo protestas en el 97, al final tuvieron que cambiar eso por acuerdos de seguridad secretos, más cuidadosos, donde no podía haber bases visibles ni tropas norteamericanas visibles, pero sí asesores militares muy discretos. Y bueno, hasta este momento, cuando la semana pasada Mulino ha firmado este memorando, que ahora sí va a permitir de nuevo la presencia de tropas norteamericanas. De hecho, cuando llegó Hessek la semana pasada, había un contingente norteamericano hospedado en un hotel del centro de la ciudad, que andaban en uniforme por las calles de la ciudad, como en aquellos tiempos contra los que lucharon las generaciones de panameños antes del 64. Así que, bueno, tal vez un Sí, apretado y complicado. no, sí, pero estás mostrando de que el pueblo panameño, a pesar de la adversidad, ha continuado batallando, ¿no? Entonces eso es un elemento para tener en cuenta, ¿no? Y nos sirve como enseñanza. Sin embargo, tanto gobiernos de derecha como supuestamente de centro izquierda, como el de Torrijos, han participado de la entrega de la soberanía. Ahora, eso, ¿qué nos dice esto?
¿Cuáles son los límites entonces de las democracias liberales en países así periféricos? ¿Y qué tipo de proyecto político hay que construir para en todo este caso, defender la soberanía, ¿no? Y enfrentar esta situación? En su Claro. opinión, profesor. Desde la burguesía panameña, hablar de soberanía es en realidad, como dicen, creo que los argentinos, un canto a la bandera. Es decir, ellos lo, porque saben que para el pueblo panameño es importante, porque la actitud de ellos incluso en algún momento fue decir, no, la soberanía no se come, que se queden en las bases militares, pero siempre el sector popular, los sindicatos, el movimiento estudiantil se movilizó y entonces ellos tienen mucho temor y saben que la gente se va a indignar y se está indignando frente a la legalización ahora de nuevo de bases militares. Por eso hablan de soberanía, pero no porque lo crean en el fondo. En el fondo, la oligarquía panameña, como la de toda América Latina, eh, se siente identificada con Estados Unidos, sienten que su capital es Miami, y viajan a Disneylandia, a Disney World todos los años. Entonces, eso es una alienación completa. Yo creo que, como a mucha gente ha dicho, la posibilidad de que nuestros países se desarrollen como naciones prósperas, que aprovechen sus riquezas naturales y humanas para que su población crezca, no se va a poder dar nunca mientras Estados Unidos sea el imperio que nos tutele, porque siempre lo va a hacer a su favor. Como dijo el propio Simón Bolívar por allá, por 1823-24, perdón, 1829 creo, Estados Unidos parece destinado por la providencia a llenar a América de males y de desgracias. Y eso es lo que ha pasado en estos 200 años. Nosotros tenemos que construir un proyecto consecuente con el desarrollo nacional, pero a partir de la unidad hispanoamericana, de retomar el bolivarismo, la unidad de los pueblos para luchar por la soberanía de todas nuestras naciones. Los proyectos de derecha son antinacionales. Fíjese, acaba de imponerse mediante un fraude electoral el señor Noboa en Ecuador y ya está hablando de devolverle a los Estados Unidos la base De Manta. es decir, otra base militar en Hispanoamérica de parte de los Estados Unidos. Y ellos van a seguir en ese objetivo si nuestros pueblos no reaccionamos. Por eso nosotros creemos que como el próximo año, 2026, se conmemoran 200 años del Congreso Anfictiónico que convocó Bolívar, deberíamos desde los sectores populares y académicos de América Latina volver a convocar un segundo Congreso Anfictiónico para discutir la posibilidad de nuestra unidad, por lo menos desde el campo popular, para discutir la posibilidad de construir esta unidad latinoamericana que en verdad nos lleve por el camino del desarrollo y la prosperidad y no la dependencia y expoliación que hacen los Estados Unidos de nuestros países. Bien, profesor, creo que ha dado una lección importante, ¿no? De cuáles son las tareas bajo este escenario, ¿no? De una agresión imperialista y la única salida es la unificación de los sectores populares, ¿no? Y rompiendo, pues, y peleando con estas políticas que en este caso están bajo la administración Trump, ¿no? Ahora, para ir finalizando, tal vez, profesor, hoy en esta pelea en Panamá, cómo están los sectores populares, los sindicatos, los movimientos estudiantiles, ¿no? La izquierda panameña ante esta arremetida, ¿cómo se encuentra, profesor? Bien, respecto al tema de las bases militares, la gente empieza a hacer conciencia y ha crecido el descrédito del gobierno de Mulino. Y de hecho han salido varias movilizaciones populares, sobre todo de jóvenes estudiantes por allí, que es el comienzo de esta retoma de esta lucha histórica por la soberanía en el país contra la presencia norteamericana. Pero paralelamente, el gobierno de Mulino viene aplicando un plan neoliberal y que en este caso hace un mes ha impuesto lo que se llama la ley 462, que es la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones en Panamá,
que esencialmente permite que las administradoras de fondos de pensiones privadas administren ese recurso, es decir, que especulen con esa plata de las jubilaciones de los panameños y panameñas, y otras medidas conexas que afectan y ponen en riesgo las jubilaciones de la gente. Entonces los sindicatos, el Movimiento Popular Panameño se ha manifestado contra esa reforma legal, puesto que se ha desconocido la unanimidad con que los sectores populares exigieron que se mantuviera el sistema solidario que existía antes. Frente a ellos ha habido varias movilizaciones. La semana pasada hubo una huelga de 48 horas del sector docente, que fue muy acatada. Hubo una participación de cerca del 80%, 90% de los educadores, y fue muy fuerte. Y está convocado para el miércoles 23 de abril una huelga general indefinida. Esta vez no solo del sector docente, sino que se sumarían sectores sindicales, especialmente el sindicato de la construcción, que en Panamá es muy fuerte, y otros sindicatos adicionales. Y para el jueves 24 está convocada una megamarcha para repudiar fundamentalmente esa ley, pero ahora se agrega este problema de las bases militares como parte de las demandas populares que existen en este momento. Así que, bueno, se espera que la situación va a estar movida. Mucho va a depender del éxito o fracaso de la huelga. Hay amenazas del gobierno, por supuesto, de despidos y de cortarle los salarios a los trabajadores que se vayan al paro, pero vamos a medir ahí la capacidad de convocatoria de la dirigencia sindical. Bien, profesor, de acá, desde Perú, nuestra solidaridad internacional, sabemos que nuestra política siempre es el internacionalismo en la lucha. Y un abrazo fraterno, esperando que estas medidas tengan buen éxito, ¿no? Y que aglutinen a más sectores sociales, ¿no? En busca de un proyecto más distinto, ¿no? Que pelee con una soberanía desde una posición de los trabajadores. Entonces, desde acá un saludo fraterno, profesor. Tal vez sus palabras finales que nos pudiera extender. Bueno, agradeciendo la oportunidad que siempre nos das de conversar un poco con el pueblo peruano, con el que nos hermana la historia en gran medida. Quiero invitarles, bueno, a seguir la situación panameña, que en última instancia es la situación de todos nuestros países, ¿no? Estamos ante una ofensiva de la derecha, no solo norteamericana, sino a nivel mundial, a la cual tenemos que responder. Ellos son poderosos, pero no son invencibles. Es posible vencerlos, y así ha pasado en otras ocasiones en el pasado. Si nos movilizamos y defendemos nuestros derechos democráticos, ellos pretenden una contrarrevolución, sobre todo también en el plano cultural, a la vez que el económico. Frente a eso también hay que hacerle frente y hacerlo en el debate ideológico, en el debate de las ideas, como proponía Gramsci. Es que podremos aglutinar a los sectores populares en torno a un proyecto de naciones y de una Latinoamérica unida. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, profesor, por esta oportunidad, ¿no? Y de esta conversación profunda que hemos tenido, que es clara y necesaria, y nos deja muchos puntos importantes para seguir reflexionando sobre todo y organizarnos ante esta agresión que no es solamente contra Panamá, es contra el continente, en la cual Perú también es parte, ¿no? Y a quienes nos han acompañado, gracias por estar aquí y los invitamos a compartir esta entrevista y a seguir informándose críticamente de lo que viene pasando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.